Todo este asunto de Heroes me llevó a darme cuenta de algo. Jugar 3 MOBAs a la vez es imposible. ¿Cómo demonios lo hacen los japoneses? Pero más allá de mis adicciones, me llevó a preguntarme exactamente cuál era mi posición con la saga de Fire Emblem. Y por eso era hora de regresar a Tellius, con ese héroe que todos conocen pero a la vez no. A ese mundo donde Fire Emblem no es exactamente el mismo. Hoy en el origen de las especies, la novena entrada de la saga, El camino de la llama azul, Fire Emblem Path of Radiance. Y no, este no es el juego de Marto de Roy, pero ¿sí sale Ike? Era el año 1988. En esa época Intelligent Systems era un pequeño estudio colaborando con Nintendo. Si bien estuvieron involucrados en el desarrollo de Metroid, una de las marcas más emblemáticas de la casa del plomero, su primer salto a los reflectores se resultaría de su siguiente juego. Un juego que definió e introdujo las mecánicas de la estrategia por turnos, no solo a Nintendo sino eventualmente a Occidente. Ese juego no fue Fire Emblem. El juego fue Famicom Wars, la primera entrega en la saga que Occidente conocería como Advance Wars. El juego te daba a escoger entre dos ejércitos, y en cada mapa tenías que acabar con todo el ejército oponente, o tomar control de su base. El juego recibió el avance de la crítica, e incluso se llevó más de un premio, y si bien fue un éxito entre el público, había una innegable barrera entre Famicom Wars y el público japonés. Wars tenía una estética e ideología innegablemente americanas, era de cierta manera un producto extranjero. Intelligent Systems decidió cambiar su enfoque para el siguiente título. Aquí entra Shozou Kaga, presentando la idea inicial, además de ser el escritor y el diseñador. Ese nuevo juego sí sería Fire Emblem. Hankoku Ryuto Hikari no Tsurugi. Fire Emblem, el dragón de la sombra y la espada de la luz. El juego contaba la historia del príncipe Mart, descendiente del héroe que en el pasado derrotó al dragón de la sombra Medeus, y después de que su reino se viera puesto en peligro por las ambiciones del hechicero Garnet, Mart deberá ensamblar un equipo de guerreros para restaurar la paz al continente y enfrentar a Medeus de nuevo. Para la época el nivel de historia en Fire Emblem era increíble, y ese enfoque logró transferirse también a los personajes. A diferencia de Famicom Wars donde controlabas unidades divididas en clase pero sin ninguna personalización, cada unidad en Fire Emblem era un personaje independiente, con su propia clase y fortalezas, pero esto seguía siendo una guerra, y cualquier personaje que cayera en combate no se levantaría. El público japonés se enamoró de Fire Emblem. Entre la dificultad, la extensa historia y la individualización de las unidades, Fire Emblem se convirtió en una experiencia completamente nueva. Kaga continuó en la saga hasta su quinta entrega, profundizando en las mecánicas de soporte, las relaciones de personajes, inventando un triángulo de armas y, en pocas palabras, dándole una identidad inconfundible a Fire Emblem. La ida de Kaga a Intelligent Systems resultó en la cancelación del proyecto para Nintendo 64. El siguiente salto de Fire Emblem sería el Game Boy Advance, en el 2002. Fui no Tsurugi, la espada de los sellos, sería la primera entrega de Fire Emblem en consolas portátiles. Si bien hasta el momento Fire Emblem era una marca exclusiva a Japón, los títulos de Mart y Roy terminarían por accidente en traer la marca a la escena internacional. Roy y Mart fueron escogidos como luchadores de Super Smash Bros. Melee, y cuando el juego fue lanzado en el resto del mundo, el dúo recibió tanto confusión como adoración de los jugadores. Roy en particular fue una de las ediciones nuevas más queridas. Aún así, el empuje final vino de su hermano mayor, Famicom Wars. Si bien su más nueva entrega, Game Boy Wars Advance, estaba pensada como otro título exclusivo a Japón, al equipo de Nintendo América le encantó el juego, y fue lanzado como Advance Wars. Advance Wars fue un completo y total éxito, obteniendo puntajes casi perfectos en todas las revistas, y eso cambió la idea de Nintendo de que los juegos de estrategia no tenían cabida en el público extranjero. En el 2004 fue lanzado en Occidente Rekka no Ken, la espada en llamas, solo bajo el título de Fire Emblem, una precuela que contaba la historia de Eliwood, el padre de Roy. Desde ese día todos los títulos de la serie han sido lanzados fuera de Japón, con la excepción de Nuevo Misterio. Sin embargo, solo dos de estos juegos regresarían a las consolas caseras, las que vieron nacer la marca, y el primero de estos dos es Soen no Kiseki, El camino de la llama azul, Fire Emblem Path of Radiance. Estamos en el año 195 después de la colonia. Narración equivocada. Operación Meteoro. ¿Es en serio? Con eso me conformo. Es el año 626 en el continente de Tellius. Una plaga azota al territorio de Daein. Uno de sus generales desaparece misteriosamente. Año 627. Ashnar, el único sobreviviente de la tragedia, se convierte en el 13º rey de Daein y... ¿Saben cómo todos los Fire Emblem parecen iniciar con una narración que trata de explicarte todo a la vez, pero como el universo es completamente nuevo para ti no entiendes un demonio? Path of Radiance no es ese tipo de juego. La historia está situada en el nuevo continente de Tellius y se enfoca en Ike, el hijo en entrenamiento de Grail, líder de los mercenarios de Grail, un grupo de mercenarios por contrato que defienden al pueblo en las afueras del reino de Crimea. Cuando Ike se está adaptando a su nueva posición de importancia dentro del grupo, Grail se entera que el reino de Crimea fue invadido por su vecino de Daein, bajo órdenes del rey Ashnar. A pesar de las quejas de Soren, el estratega del grupo, los mercenarios deciden hacer reconocimiento en el área para averiguar más de la situación. Tratados inmediatamente como enemigos de Daein, el grupo es atacado.
y tras el conflicto se cruzan con Elincia, la hija secreta del rey de Crimea y única heredera al trono. A pesar de lo sospechoso de la situación, la desesperación de Daein por recuperar a Elincia confirma su historia. Ike y los mercenarios de Grail se verán contratados para salvaguardar a la princesa, la última esperanza para reconstruir Crimea. El viaje los llevará por todo Telius, despidiéndose de Crimea, visitando Avegnion, de donde todo Telius origina, cruzando por Galia, Kilbas, Goldoa y Phoenicis, las tierras de los Lagus, una especie humanoide que puede tomar formas animales, y que comparten un profundo rencor hacia los Beork, la especie de Ike. El viaje los llevará incluso al corazón de Daein, donde Ike y compañía se dan cuenta que su intervención en el conflicto no es simple casualidad. La verdad es que si has jugado un Fire Emblem los has jugado todos. Path of Radiance es un juego de estrategia por turnos en cuadrícula. Cada mapa cuenta con un objetivo específico, ya sea derrotar a todos los enemigos, sobrevivir cierta cantidad de turnos o tomar la base enemiga. A primera instancia la principal diferencia son las unidades. Cada unidad es un personaje en justa ley, con sus fortalezas y desventajas, y si caen en combate no se recuperarán, dando fin prematuro a su historia. Si bien la mayoría de las clases no son exclusivas al personaje en cuestión, sus afinidades con armamento y sus estadísticas sí son únicas. A esto Path of Radiance le añade el concepto del biorritmo, que indica cuando un personaje está en su mejor o peor capacidad. Cada unidad tiene su propio rango de movimiento, cada armamento trae su rango único, así que una espada no podrá atacar a alguien a 3 cuadrados de distancia, pero un arco sí. Y a esto se le suma el triángulo de fortalezas. Las armas tanto mágicas como físicas están dentro de un sistema de piedra, papel o tijera, y seguirlo da bonificaciones al daño tanto para el jugador como los enemigos. Regresando a los anteriores juegos de consola, Path of Radiance le da de nuevo importancia a los skills o habilidades. Ciertos personajes tienen skills por defecto, que pueden variar de causar daño extra, curar o incluso modificar la manera en que obtienen experiencia. Pero en lugar de ser hereditarios como en genealogía, los skills están atados a manuscritos, objetos de un solo uso que confieren su habilidad correspondiente. Dale el manuscrito oculto a Ike, no me preguntes, solo hazlo. Más allá de eso, el mayor cambio que ofrece Telius es la separación entre Lagus y Beork. Los Beork son esencialmente humanos, siguiendo las reglas clásicas, pero los Lagus se convierten en una especie de reemplazo para los manaquetes, pero con mecánicas completamente nuevas. Los Lagus se caracterizan por su habilidad de cambiar a forma animal, pero no pueden permanecer constantemente en este modo. Todos los Lagus tienen una barra especial, que se llena con el combate y el paso de los turnos cuando están en forma humana, pero que disminuye con cada acción en su forma animal. El resultado es una necesidad de manejar sus barras para sacar el máximo provecho, porque un Lagus transformado es una unidad muy fuerte, pero uno sin transformar es incapaz de atacar, siendo un blanco fácil. Es una mecánica que se balancea a sí misma, y aplica también a los enemigos, permitiendo explotarla. Por último, Path of Radiance trae la simplificación de varias mecánicas. Las arenas de entregas pasadas se fueron, cambiándolo por bonus XP, puntos de experiencia que puedes añadir a voluntad en tu base, y se obtienen al pasar de cierta manera los niveles. Cualquier Beork que llegue al nivel 20 automáticamente cambiará de clase, sin necesidad de un objeto. Y los support no dependen de estar en cuadrados adyacentes, sino simplemente estar en una misma misión, permitiendo que construyas relaciones del equipo sin sacrificar tu eficiencia en combate. Aunque no es que el combate sea mayor desafío, Path of Radiance es el tipo de juego donde prácticamente cualquier unidad tiene el potencial de volverse un ejército de una sola persona. El bonus XP significa que nadie será completamente peso muerto, y los mapas no son realmente la gran cosa. La diversión proviene más de las mecánicas establecidas y mejoradas que el diseño de nivel, porque muchos de los mapas son olvidables, y aquellos que representan un desafío son por lo general por tener trucos baratos que no se repiten. Path of Radiance es el tipo de Fire Emblem donde la preocupación está más en matar eficientemente que en sobrevivir. Dicho sea todo, la fortaleza Path of Radiance no es de ninguna manera sus mecánicas. Como dije al principio, esta vez la historia no se cuenta por medio de exposición. Vemos y descubrimos el mundo a primera mano. Por un lado, eso hace que Ike parezca peligrosamente iletrado en algunos puntos, ya que poco conoce su propio mundo, pero al final del día es algo que funciona muy bien, porque llegas a conocer y entender cada parte del continente por ti mismo. Las relaciones de cada área son complejas, pero no tendrás problemas en aceptarlas porque tú mismo las estás viviendo a través del juego. Esto y las diferencias culturales no solo entre Lagus y Beork, sino entre las mismas tribus de Lagus, hace que Telius se sienta como un continente vivo, y cada región verdaderamente como un reino diferente. El asunto de los personajes también es una mejoría. Los supports son conversaciones especiales entre unidades que dejan ver más de cada personaje, y simplificarlo significa que vas a ver muchos más de ellos, dándole color a tu ejército. Además de eso, el juego contiene las denominadas conversaciones de base, que muestran a Ike interactuando con su ejército o con NPCs, y le dan toneladas de caracterización al grupo a comparación de entregas pasadas. Algunos llegan a tener arcos completos dentro de este segmento. Hasta los pueblos se sienten genuinos. Una de las ideas de Kaga siempre fue mostrar que la guerra no es un asunto de blanco y negro. Pero si bien era una idea con la que Fire Emblem había coqueteado en el pasado, Path of Radiance fue donde por fin se asentó. Todos los reinos tienen personajes respetables como despreciables, desde los nombres grandes hasta los simples NPC. En particular me encanta la manera en que reaccionan los aldeanos al visitar su casa. En juegos como Genealogía o Recano Ken, aun cuando en teoría estabas atacando un reino, todos sus aldeanos te lanzaban elogios porque odiaban a su tirano líder. Aquí Daein te desprecia.
Aún si en teoría estás solo recuperando lo que a Crimea le pertenecía, el pueblo en sí te odia, porque estás llevando a la guerra a sus puertas, y eso le da al pueblo de Dain un nivel de personalidad increíble para ser la facción enemiga. Por el otro lado, Ashnar y sus lacayos son de hecho muy aburridos, y es extraño porque los mini jefes, por decirlo así, tienden a ser la parte más memorable de la saga, ya sea por su devoción, locura u honor. Ashnar y sus jefazos no son nada, solo uno es relativamente memorable. No todos pueden ser Ishtar, lo entiendo, pero denme algo mejor que Petrin, se los ruego. Y eso es algo que tiene que ver con su arco final, es corto y extrañamente abrupto. Path of Radiance pasa demasiado tiempo preparando su mundo como para que su parte final sea tan escasa. Alguna vez Intelligent Systems dijo que Path of Radiance era algo así como 75% de un juego, y tras llegar a esa parte final es fácil de entenderlo. El mapa final está bien y todo, pero es como si Path of Radiance solo estuviera tomando una pausa más que finalizando. Path of Radiance es un título extraño de cierta manera, porque no llegó al nivel de optimización de Awakening o incluso de su sucesor para Wii, y lo repetitivo de sus mapas hace que tiendan a desaparecer de tu cabeza, pero la simplificación y su nivel de dificultad hace que sea una muy buena manera de acostumbrarse a la saga, y el hecho de que su historia sea nueva y esté tan bien contada lo hace un muy buen punto de entrada. Más que una recomendación a los fans de los juegos de estrategia, es una recomendación a los fans de los juegos de rol, o simplemente a aquellos que disfruten las historias de reinos en guerra y héroes nobles, porque si bien Path of Radiance es una muy disfrutable aventura y un muy pulido juego, no es realmente un desafío de combate por turnos, es más una especie de fantasía del poder, donde vas a ser capaz de arrasar ejércitos. Si bien ese extraño final haría que en otras condiciones fuera más duro con el juego, nada cambia que es el Fire Emblem mejor contado que he jugado. La presencia de los Lagus le da una identidad completamente nueva, y Tellius en sí es memorable. Es extraño que diga esto de un juego de la saga, pero este Fire Emblem es sobre la historia, sobre los personajes, sobre la cruzada de Ike y Elincia, más que ser sobre unidades virtuales en un tablero de ajedrez. Dicho esto, la razón de que pueda terminar esto en una nota alta a pesar de sus negativas es clara. Path of Radiance es simplemente una primera parte, que se dedica a establecer su mundo es aceptable, porque su conclusión aún no ha llegado. La llama azul le da lugar a la diosa del alba, próximamente en el origen de las especies, Fire Emblem Radiant Dawn. No, en serio, lo volví a pasar y todo. Ya escribí el guión, va a haber un video de una secuela, entren en pánico.